Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda jornada de capacitaciones dirigidas a la ciudadanía. En esta oportunidad tenemos dos temáticas también que son muy relevantes dentro de la evaluación ambiental, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la primera de ellas, a las 10 de la mañana, tiene que ver con conceptos relevantes en el CIA. Esos conceptos que se deben conocer, que se deben manejar, en este caso también por toda la ciudadanía, al momento de participar de los procesos de participación ciudadana en cada uno de los proyectos en donde se lleva a cabo participación ciudadana. ¿Ya? Y por la tarde, otra gran también capacitación y que tiene relación con el proceso de consulta indígena en el marco del CIA, ¿ya? O también conocido como consulta indígena en el marco del CIA. Estas dos capacitaciones son muy importantes para el servicio, puesto que son, al igual como las que hubo en marzo, muy trascendentales durante la evaluación ambiental, ¿ya? Así que, bueno, sin más rodeo, también quiero presentarles entonces al relator de esta primera capacitación. Él es Carlos Rivas, profesional y evaluador ambiental del Departamento de Asistencia a la Evaluación Ambiental de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Carlos Rivas nos va a entregar en esta oportunidad la capacitación sobre conceptos relevantes en el CIA. Así que dejo con ustedes a Carlos Rivas. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas los presentes. Eh, Como dijo Luis, mi nombre es Carlos, soy evaluador ambiental de la Dirección Ejecutiva. En esta oportunidad me tocó dictar esta presentación de conceptos relevantes en el CIA. Así que sin más, voy a pasar a dictar la presentación. En- Ahí sí. Ya. El objetivo de esta presentación es dar a conocer los principales conceptos utilizados en la evaluación ambiental. En este sentido, aquí hay una línea, una línea de los contenidos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Lo primero será centrarnos en definiciones relevantes, tales como el desarrollo sustentable, otro concepto de componentes ambientales, que son los objetos de protección en el CIA. Los vamos a ir explicando y además de eso citando a la ley 19.300, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que define en su artículo 2 la mayoría de estos conceptos. Luego de que tengamos una base sólida respecto de las definiciones relevantes, pasaremos a explicar el concepto de área de influencia, que es un concepto muy importante y muy utilizado en el CIA, para luego eh, ver la interrelación entre los impactos y finalmente saber y entender qué son los factores que determinan los impactos. Esos serán los contenidos de esta presentación. Entonces, ¿qué es el desarrollo sustentable? La ley 19.300, en su artículo 2, específicamente la letra G, lo define: desarrollo sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. De alguna forma, este concepto tan utilizado y tan escuchado, en este concepto el CIA cumple un rol fundamental para lo que son la evaluación de proyectos de inversión, de tal manera, desde su rol preventivo, no dejar fuera, sino que más bien integrar lo que es el medio ambiente y la sociedad en relación a la economía y de tal manera, de esa manera, ser sustentables. Por otra parte, ¿qué entendemos por medio ambiente? El concepto de medio ambiente también está definido en el artículo 2 de la Ley 19.300 y dice que es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales. Ahí hay un punto importante que lo vamos a pasar a ver en la próxima lámina. De naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Por lo tanto, es necesario entender que no necesariamente lo que tiene relación con el medio ambiente es la naturaleza, sino que también hay elementos artificiales y todo esto en plenitud y en conjunto es el medio ambiente. Para eso me gustaría mostrarles esta imagen, en donde podemos ver distintos elementos, tales como fauna, hay aves, ¿cierto? Hay un curso de agua,
hay flora y vegetación. Por acá hay algunos insectos en la parte izquierda, pero también así hay grupos humanos, hay edificios que son elementos artificiales, una pileta por el centro, etcétera. Por lo tanto, el concepto de medio ambiente abarca la totalidad de las cosas que yo les estoy mencionando. Desde este punto de vista, existe un concepto también que se utiliza mucho en el CIA. Perdón si no definí CIA, pero es Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es lo que es un componente ambiental. Y componentes ambientales nos referimos a los elementos que componen y son parte constitutiva e integrante del medio ambiente. En este sentido, dentro de lo que es el medio ambiente tenemos, y dentro de las componentes ambientales que está en este conjunto global de medio ambiente, está el agua, como se puede ver en la imagen, el suelo, también hay flora y vegetación, hay grupos humanos que están desarrollando una actividad económica como es la pesca, está el aire, ¿cierto? El aire, la atmósfera. Entonces, todas estas son componentes ambientales que, como lo dice la definición, que componen y son parte constitutiva e integrante del medio ambiente. Son muchos los elementos que son parte del medio ambiente, eso es cierto. Como por ejemplo, flora y vegetación, aquí hay unas rocas, pueden ser áridos, suelo, particularmente la componente suelo, insectos, acá se ve una plantación de trigo, árboles, ¿cierto? Atmósfera, aire. Por otra parte, acá también podemos ver una ruina que puede ser parte de un patrimonio cultural. En este caso tenemos una localidad que a pesar de que el fondo está en las montañas, la naturaleza, el curso de agua que viene bajando, también hay una población donde viven ciudadanos y todos ellos componen el medio ambiente. En esta imagen podemos ver el fondo marino, ¿cierto? Fauna marina. Por otro lado, también acá está conviviendo lo que son la actividad pesquera o industrial desde el punto de vista marítimo con el avifauna. En esta imagen se ve mucho más prístino, ¿cierto? No hay mucha interacción artificial porque hay un lago, un volcán de fondo y la vegetación. Y en esta imagen lo distinto porque finalmente tenemos una ciudad prácticamente que está en el borde costero, con un puerto, fauna, ¿cierto? Los barcos, lanchas, etc. Aquí vamos con esto. Algunos de los elementos son protegidos por el CIA. Entonces, como dijimos, eh, existen estas componentes ambientales que son parte del medio ambiente, que son muchas, pero existen algunos objetos de protección, que es un concepto también importante que tenemos que entender, que están definidos específicamente en el artículo 11 de la Ley 19.300. Un componente ambiental que se pretende resguardar o proteger de los impactos ambientales que pueden llegar a generar la ejecución de un proyecto. Y esos objetos de protección los vamos a pasar a ver más adelante y están descritos en la ley. Otro concepto importante dentro de esta gama de conceptos relevantes son los impactos ambientales que propiamente tal también están definidos a rajatabla, ¿cierto? En la letra K del artículo 2 de la ley 19.300 y dice la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. A ver, un ejemplo, si es que existe algún proyecto o alguna actividad que pretende hacer una descarga a un curso de agua, eso claramente es una alteración a una situación basal que estaba en estado natural, ahí ya estamos generando una alteración, por lo tanto vendría a ser un impacto. Y luego de eso hay un concepto súper importante que también se va a relacionar con el área de influencia, que lo vamos a ver, que es en un área determinada, ¿cierto? En un área determinada tengo una alteración al medio ambiente que puede ser de forma directa o indirecta. Ese es el concepto de impacto ambiental. Entonces, aquí, ¿qué impactos ambientales conocen? Aquí vamos a dar algunos ejemplos. En este caso, hay un camino, o sea, un proyecto o alguna actividad que se generó en el medio ambiente, construyó este camino y se ve claramente erosionado en el centro y también vemos unas cañerías que podrían estar generando también esa erosión. Pero en definitiva, esta erosión en el suelo probablemente no es normal o natural y podría llegar a ser un impacto ambiental. Otro impacto ambiental, como ya sabemos, dentro de la componente aire que hemos revisado, que dicho sea de paso es un objeto de protección dentro del artículo 11 de la ley 19.300,
son las emisiones atmosféricas. La industria o los automóviles, en general la maquinaria, genera emisiones atmosféricas que contaminan el aire. Otro impacto ambiental es el ruido. Ciertamente que hay una persona que se está tapando los oídos porque hay una construcción que está generando ruidos molestos. Y aquí está el ejemplo que yo les daba, que es una descarga, un curso de agua como un impacto ambiental que tiene distintas aristas, podría estar contaminando el agua propiamente tal, como también la fauna que vive en esa agua. Ya. Es necesario conocer y describir a los componentes ambientales para saber cómo les afectan los impactos. Ya. Y aquí aparece otro concepto importante que es el concepto de atributos. Son las cualidades o propiedades de un determinado componente ambiental que permiten caracterizar un objeto de protección. Es decir, tenemos un componente ambiental que si está este componente como objeto de protección en la ley, en el artículo 11, para poder describir sus cualidades o caracterizarlo, sus propiedades, a eso le llamamos atributo. Y un ejemplo es la calidad del aire, por ejemplo, que vendría siendo la componente, la dirección o intensidad del viento serían atributos de esta componente ambiental. Por otro lado, la biota, lo que tiene que ver con la distribución, diversidad, abundancia, clasificación según categoría de conservación, son atributos de la componente ambiental. Respecto de la componente sistema y vida y costumbre de los grupos humanos, que también no hay que dejar de lado, como ya he venido mencionando en esta presentación, los grupos humanos, las sociedades son parte del medio ambiente. Sus atributos de esta componente sería la distribución espacial, densidad del grupo humano, flujos de transporte, etc. También mostramos ahí una imagen bien bonita del medio marino, como agua marina como componente, las corrientes marinas, las características químicas del agua, vendrían siendo los atributos. Entonces ya hemos venido definiendo varios conceptos relevantes, como lo son componentes, objetos de protección, atributos, impacto ambiental, medio ambiente, etc. En esta oportunidad sí vamos a dar un poco más de énfasis a lo que son los objetos de protección que, como yo les mencioné, están listados en el artículo 11. Pero para ser más específico, la letra A del artículo 11 de la ley 19.300 habla del objeto de protección salud de la población. La letra B del artículo 11 hace alusión al objeto de protección recursos naturales renovables. La letra C, a los sistemas de vida y costumbre de grupo humano. La letra D, poblaciones, recursos y áreas protegidas. La letra E, a áreas con valor paisajístico y turístico. Y finalmente la letra F, a lo que es el patrimonio cultural. Cada uno de estos objetos de protección vamos a meternos un poco más a fondo, ver de qué se trata y ver de qué manera son y se protegen desde el punto de vista del CIA. Partimos con salud de la población. Entonces, aquí hay un gráfico bastante importante porque, en definitiva, tiene que haber un contaminante, que puede ser cualquier contaminante, un receptor propiamente tal, porque estamos hablando de salud de la población, un receptor humano en este caso, y una ruta de exposición, y dentro de esas tres camas de posibilidades podría existir un riesgo para la salud de la población. Igual aquí me gustaría hacer como una diferenciación respecto de la diferencia entre lo que es un impacto ambiental y lo que es un riesgo. Así muy a grosso modo, a pesar de que igual quiero mencionar que el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, dentro de su rol administrador del sistema de evaluación de impacto ambiental, ha publicado ciertas guías, criterios que están en la página del SEA donde ustedes pueden ver súper en detalle la diferencia, por ejemplo, de lo que voy a mencionar de un impacto y un riesgo. Un impacto, como ya lo mencionamos, es una alteración al medio ambiente. Y un riesgo, si bien es cierto, no está definido en la normativa, pero si uno va a distintas definiciones de la RAE, por ejemplo, habla de la posibilidad de que algo suceda. O sea, la posibilidad de que se genere algo sería un riesgo, mientras que el impacto es mucho más de lleno con la alteración al medio ambiente. Eso quería dejarlo claro. Bueno, dentro de este riesgo de la salud de la población, si es que se constituyen estas tres cosas, hay un receptor, un contaminante y una ruta de exposición que podría ser, no sé, el agua, un alimento, el mismo aire.
Para eso, dentro del CIA se evalúan que cumplan las normativas de emisión que hay propuestas, ¿cierto? Que existen. Y también, por otro lado, desde el punto de vista de los riesgos, generalmente los titulares de proyecto presentan los planes de prevención y descontaminación. Bueno, los planes de prevención y descontaminación. Ya. Vamos a pasar entonces a otro objeto de protección que son los recursos naturales. Uno de estos recursos naturales es el suelo como sustento de la vida. Aquí podemos ver un suelo terrestre que está a la derecha de la imagen y un suelo subacuático, ¿cierto? Eso se pretende se protege, ¿cierto? En el artículo 11 de la ley. Desde el punto de vista del agua, está en sus distintas versiones, por decirlo de alguna manera, como es el mar, un lago, un río, un humedal, ¿cierto? Un río con un humedal, ¿cierto? Que hay flora y vegetación ribereña, aledaña. Y también está lo que son los acuíferos o las napas freáticas. El aire también es un recurso natural que es bastante abundante. La biota, como lo es la flora, fauna y ecosistemas, en sus distintas versiones, digamos. Entonces, dicho los recursos naturales que he mencionado, ¿qué busca proteger, qué se busca proteger en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Entonces, el proyecto, nos hacemos algunas preguntas para poder determinar esta pregunta que ya mencioné. ¿El proyecto de actividad altera la calidad o cantidad de un recurso natural renovable? Si es que se altera la calidad o la cantidad, ahí tenemos que entrar a evaluar si se afecta su permanencia. También su capacidad de regeneración o renovación, si se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de la especie en los ecosistemas, y si cada una de estas preguntas, obviamente haciendo un análisis correspondiente, son un sí, esta alteración o este impacto podría llegar a ser un efecto adverso significativo. Ahora vamos con el objeto de protección, que es la letra C del artículo 11, sistema de vida y costumbre de los grupos humanos. Lo que se protege son precisamente la letra C, si vamos al específico que vendría siendo el artículo 7 del reglamento, porque esta letra C está ampliada en el reglamento en el artículo 7. Hay 4 literales. Y una de las cosas que se pretende, que se protege directamente, es el acceso a los recursos naturales utilizados por los grupos humanos. En este caso hay distintas actividades como la recolección de piñones, pesca artesanal, recolección de hierbas medicinales. Acá a la izquierda abajo hay un caballero que está haciendo un pastoreo en veranada, por ejemplo. También aquí aparece la extracción de algún recurso, como puede ser un camarón de tierra al medio, y al final, a la derecha, extracción de juncos para cestería. Entonces, una de las cosas que dentro del objeto de protección, precisamente el acceso a los recursos naturales que se utilizan por los grupos humanos, que son cada uno de los ejemplos que yo acabo de mencionar, se protegen en el CEIA. Otra cosa que se protege es la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. Entonces, es sabido, pues, si es que un proyecto de inversión se pretende emplazar en alguna zona, generalmente en las distintas fases, ya sea de construcción, operación o cierre, los proyectos llegan con muchas maquinarias, mucho flujo de vehículos, etcétera. Y una de las cosas que se protege, perdón, es la obstrucción o restricción a la libre circulación de los grupos humanos. Es decir, se requiere de forma preventiva, efectivamente, que no existan, que no se extiendan los tiempos de desplazamiento de las personas, que no existan vías o calles saturadas, etc. Por otra parte, otro de los literales de este artículo 7, como ya les estaba mencionado, es el acceso y la calidad de los servicios utilizados por el grupo humano. En este caso vemos un hospital, eh, un terminal de buses que está más o menos lleno, y si un proyecto llegase a implementarse cerca de alguna localidad, se vela porque que no se logre una saturación, o si es que ya está saturado no sería posible, o este servicio entregado por el hospital o por el terminal no sería capaz de recibirlo.
Finalmente están los ejercicios de las tradiciones, que tiene que ver con la dificultad o impedimento para el ejercicio o las manifestaciones de tradiciones, cultura o intereses comunitarios. Es sabido que los grupos humanos recurrentemente en distintas épocas del año, o va a depender también de su forma, de su sistema de vida, como lo dice la palabra, hacen tradiciones o ejercicios tradicionales. Puede ser, no sé, la fiesta de la tirana, etcétera, o fiesta de alguna localidad en particular. Se protege precisamente que no se vaya a interrumpir estas actividades de ejercicio de tradiciones. También está la organización social de grupos humanos indígenas, que tiene una protección particular, los pueblos originarios. Otro de los objetos de protección, que vendría siendo en este caso la letra eh, D del artículo 11 de la ley, son población y recursos y áreas protegidas. Entonces, aquí hay imágenes muy bonitas que tienen que ver precisamente con áreas protegidas que están definidas, que podrían ser una reserva nacional, un parque marino, etcétera. Existen áreas protegidas que, si un proyecto efectivamente el área de influencia de un proyecto o de sus distintas componentes están dentro de estas áreas protegidas, tiene un análisis mayor, y porque precisamente se busca proteger desde el punto de vista del CIA. Delante pasé un poquito rápido lo que era la población protegida respecto de los grupos humanos, porque también dentro de este literal, de la letra D del artículo 11, aparece lo que son las poblaciones protegidas. Mantención de los sistemas de vida del grupo humano perteneciente a pueblos indígenas, protegiendo la diversidad cultural. O sea, tiene un acápite específico para lo que son los pueblos originarios, o lo que se busca proteger desde el punto de vista del CIA. Luego tenemos áreas con valor turístico o áreas con valor paisajístico, que están en la letra E del artículo 11. Entonces, ¿qué entendemos por zona con valor paisajístico? Aquella que, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le otorgan una calidad que la hace única y representativa. ¿Qué se busca proteger? Mantención de los atributos naturales que hacen a la zona única y representativa. En este caso hay una imagen. Bueno, o sea, es la misma imagen, solo que en la parte izquierda está totalmente de forma natural, probablemente tiene estas condiciones de única y representativa desde el punto de vista paisaje, y acá al otro lado está la misma imagen con un camino que se generó a propósito de algún proyecto que efectivamente vino a interrumpir ese elemento paisajístico. En relación a las áreas con valor turístico, acá hay una fórmula que es bastante lúdica, y que hace entender mucho la diferencia entre las zonas con valor paisajístico y las zonas con valor turístico. Porque en definitiva, si una zona tiene valor paisajístico o valor cultural o valor patrimonial, y además de eso atrae flujos de visitantes o turistas, a propósito de las tres anteriores, es que eso tiene un valor turístico. Entonces, así es como más o menos se determina el valor turístico. Y finalmente, dentro de los objetos de protección, el último literal, que es el F del artículo 11, habla del patrimonio cultural. Y dentro de este patrimonio cultural están los monumentos históricos, tales como lugares, ruinas, construcciones y objetos que tienen interés histórico, artístico o antiguo. También están los monumentos arqueológicos. Todos los sitios arqueológicos o paleontológicos tienen el carácter de monumento nacional en categoría de monumento arqueológico, independiente si son o no conocidos. Zonas típicas o pintorescas, que es conjunto de inmuebles urbanos o rurales de valor urbanístico, paisajístico, cultural o ambiental, y que constituyen fuente de tradiciones y costumbres. Bueno, acá hay algunas imágenes, por ejemplo, no sé quién ha ido a Isla de Pascua, están los Moai, existen algún tipo de ruina, una iglesia que tiene muchos años de antigüedad, un palacio, etc. Bueno, ya hemos avanzado en todo lo que son los conceptos relevantes y dimos especial énfasis dentro de todos los conceptos relevantes, nos dedicamos a hacer un énfasis a lo que son los objetos de protección, que son importantes porque están escritos en la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente. Pero también por ahí, en algún minuto, hablé de área de influencia, que es un concepto súper importante que me gustaría que lo pasáramos a revisar. Bueno, también está definido
el concepto de área de influencia es el área o espacio geográfico cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con el propósito de definir si el proyecto de actividad genera o presenta alguno de los efectos, característicos, circunstancias del artículo 11 de la ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Entonces, para ir al hueso, como digo yo, es un espacio geográfico donde ocurren los impactos ambientales. Un determinado proyecto va a generar impactos ambientales y desde ese punto de vista, hasta dónde alcanzan esos impactos ambientales es lo que nosotros determinamos como área de influencia, y esto está en una zona determinada, está geográficamente referenciado, como lo podemos ver en la imagen, tiene una delimitación. Ahora bien, esta lámina es importante porque no solamente cuando hablamos de área de influencia estamos refiriéndonos a lo que es un espacio terrestre, sino también el espacio aéreo y o acuático. Y otra cosa importante, que para cada objeto de protección ambiental receptor de impacto se determina un área de influencia. Aquí también podemos ver una industria donde en relación al aire o a la contaminación atmosférica se traza una línea segmentada para la determinación del área de influencia. Y aquí hay algo importante porque dice, en el límite ya no es posible percibir el impacto generado por el proyecto. Esa es la línea que divide hasta dónde el proyecto llega con su impacto. Fuera de esa línea, el proyecto ya no llega, ya no genera impacto. Por lo tanto, un titular tiene que hacer los análisis, caracterizaciones, etcétera, dentro de lo que es su área de influencia, porque no podría estar analizando algo que no estaría afectando, porque la área de influencia es hasta dónde llega el impacto ambiental de un proyecto. Respecto del área de influencia, existen, nosotros como evaluadores o acá en el Servicio de Evaluación Ambiental siempre hablamos de la determinación y justificación de un área de influencia. Son también dos conceptos que van de la mano con el área de influencia. La determinación ya la hemos dicho, ¿cierto? Que está en un espacio geográfico, una delimitación, se determina, pero es necesario justificarla, porque uno no puede determinar un área de influencia así o como yo creo que esta es mi área de influencia, sino que uno debe, a través de información técnica, científica, que explique y fundamente su delimitación, justificar un área de influencia para los distintos componentes ambientales. Como dijimos, se representa en una cartografía, los límites regionales, provinciales y comunales no constituyen un fundamento. Eso es algo importante porque si existe alguna división político-administrativa y mi proyecto supera o sea, mi proyecto llega, o el proyecto del titular llega con impactos que superen esas divisiones regionales o comunales, eso no influye, digamos, en la determinación y justificación del área de influencia, porque simplemente estamos hablando hasta dónde lleguen los impactos. Y es por eso también que dentro del sistema de evaluación ambiental se presentan proyectos que son de carácter interregional, porque en definitiva el proyecto estaría afectando a más de una región. Ejemplos. Siempre son buenos los ejemplos para poder entender un poco esta teoría, áreas de influencia vinculadas a emisiones atmosféricas. Entonces, en esta lámina particularmente tenemos la influencia calidad del aire, que sería la azul. Tengo un proyecto que está en un cuadradito ahí al fondo, si lo alcanzan a ver de la imagen. Desde el punto de vista de la calidad del aire, eh, todo lo azul es lo que él estaría contaminando, y su proyecto desde el punto de vista de la calidad del aire estaría llegando hasta todo lo azul. Pero desde el punto de vista del área de influencia de la salud de la población, estaría llegando solamente a lo que está en rosado, porque es ahí donde están las personas. No podría definir una área de influencia más grande si no tengo estos receptores, no hay personas. Y desde el punto de vista del área de vegetación, es lo verde, porque lo que se estaría viendo afectada por el proyecto es claramente donde está la presencia de la vegetación y no en otra parte. Entonces, así que componente por componente o objeto por objeto de protección se van determinando y justificando las distintas áreas de influencia. El área de influencia puede tener una sección donde se presentan impactos significativos. Bueno, aquí hay algo importante porque, en definitiva, cualquier alteración que uno haga al medio ambiente, podríamos decir, debido a la definición, que es un impacto. Ahora, hay que también tener
hacer un análisis, y eso también se evalúa precisamente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, de lo que son los impactos no significativos e impactos significativos. Entonces, dentro de un área de influencia, podría existir un área de influencia que tenga un impacto significativo, no toda el área de influencia. También hay un concepto de línea de base, que la línea de base es describir en detalle los atributos del objeto de protección que permiten evaluar las alteraciones significativas dentro de la sección del área de influencia. Este concepto de línea de base, como dice acá, es la descripción de los atributos que ya dijimos que eran la forma en la que se caracterizaban y se describían los objetos de protección. De su manera, de manera de saber la situación basal de un proyecto, o cómo estaba en su estado natural, por decirlo de alguna manera. Luego llega un proyecto a intervenir esa, esa zona y se evalúa, siempre generalmente evaluamos lo que son situación antes del proyecto y situación posterior al proyecto para poder determinar lo que son los impactos significativos o impactos no significativos, determinación de áreas de influencia, etc. Bueno, un proyecto tiene tantas áreas de influencia como objetos de protección afectados. Eso ya lo hemos mencionado, que esto es como más o menos para ir cerrando lo que es el capítulo de área de influencia. Y se deben delimitar espacialmente las áreas de influencia para estudiar cómo están ahora los componentes ambientales y cómo podrían cambiar por un proyecto. Y otra cosa súper importante es justificar de forma científica, para algún estudio, etcétera, la determinación del área de influencia. Pues bien, Em, conocido entonces lo que son la definición de los conceptos relevantes y también hemos hablado y dicho la definición de área de influencia, vamos a pasar a la interrelación entre los impactos. Y a continuación voy a mostrar una imagen que es bastante explicativa respecto de cómo un impacto podría ir afectando a distintos objetos de protección que ya hemos dicho. Por ejemplo, en esta imagen, que tiene que ver con la emisión líquida de contaminantes en un río. Tenemos una industria, ¿cierto?, que está emitiendo, haciendo cualquier proceso productivo, emitiendo efectivamente emisiones atmosféricas. La industria está en la esquina superior izquierda y tiene una descarga al agua. Por lo tanto, esa descarga estaría principalmente afectando la calidad del agua como objeto de protección, el agua, dentro de lo que son los recursos naturales, pero también aparte de esos recursos naturales, está afectando a fauna acuática. Entonces, por eso esta parte de la presentación habla de la interrelación entre los impactos. Entonces, esta agua podría, ¿cierto?, afectar el agua propiamente tal, como también la fauna acuática. Por otro lado, podría estar afectando la flora acuática y ribereña. Entonces, tengo flora, vegetación ribereña y también fauna. Además de eso, podría afectar la calidad de los sedimentos, ¿cierto? La calidad de los sedimentos en el suelo de este curso de agua. Podría afectar el uso agrícola ganadero. Y en este caso, si tengo esta agua contaminada, porque tengo una zona agrícola ahí a la derecha, podría afectar precisamente a estos alimentos y en ese caso afectar la salud de la población, que también, como hemos dicho, es un objeto de protección, o afectar los sistemas de vida y costumbre en sus distintas literales, ¿cierto? Son los distintos literales que aparecen en el artículo 7. Por otra parte, aguas abajo, esta agua podría afectar el uso recreativo del baño. Entonces, si existe una playa, una zona con valor turístico, podría afectar ese valor turístico o precisamente el sistema de vida de las personas que están ocupando ese lugar como recreación si es que el agua está contaminada. Por otra parte también vemos un señor que está pescando y estaría afectando la salud de la población porque ese caballero en algún momento sus peces van a ser consumidos o afectando el valor turístico que tiene esa zona. Y en general la afectación a los ecosistemas. Y por otra parte, como también hablamos dentro de lo que es la letra D del artículo 11, espero que se acuerden que lo mencionamos, si es que justamente en agua abajo existe un área protegida que está con la línea segmentada, cualquiera sea un área protegida, como dijimos, un parque nacional, reserva nacional, que están listados estas zonas, ¿cierto?, protegidas, podría estar afectando esa zona. Entonces, en definitiva, lo que se hace con
lo que hace el CIA o lo que hacemos los evaluadores es precisamente ver cuáles son esta interrelación de impactos que podría tener, o sea, la interrelación del ecosistema o del medio ambiente que se podría generar debido a un impacto. Finalmente, ahí hay un pozo, afectación a las aguas subterráneas y aguas de bebida, y se podría afectar la salud de la población. Entonces, el medio ambiente funciona como un sistema donde los componentes ambientales y por tanto los impactos interactúan entre sí. Y eso es algo importante que queríamos mencionarlo para que pudiesen tener una idea de cómo va funcionando esto. Llegamos la última parte de la capacitación, que tiene que ver con los factores que determinan los impactos ambientales. Entonces, factores que determinan impactos ambientales son elementos del proyecto tales como obras o acciones que por sí mismas implican una alteración del medio ambiente. Eh, por ejemplo, vamos al tiro de los ejemplos para poder entender bien esto. Aquí dice, factor, dice relación con el proyecto tránsito de camiones. Este tránsito de camiones, si hay un proyecto que tiene tránsito de camiones, es un factor generador de impacto porque el impacto sería el aumento del material particulado días en el aire, o también, como, ¿cierto? Eso sería un impacto, pero también podría ser que el tránsito de camiones sature las vías, entonces impida o haga que existan mayores tiempos de desplazamiento, y como mencionamos, eso también es un objeto de protección. Aquí hay un mapa, un mapita súper claro respecto de todos los factores generados de impacto, y los vamos a pasar a ver en detalle. Ya, en el centro azul estamos claro que son las partes, obras y acciones. Cualquier parte, obra y acción de un proyecto va a ser potencialmente un factor generador de impacto, o es un factor generador de impacto. Pero también así existen otros elementos como la localización y la temporalidad. Y abajo, los proyectos para su ejecución necesitan mano de obra, suministros, insumos, probablemente necesitan la extracción y uso de recursos naturales, transporte, etc. Eso por una parte, desde el punto de vista de los requerimientos de la ejecución. En su fase de operación, los proyectos emiten emisiones, efluentes, residuos que podrían afectar la seguridad de protección, y los objetivos del proyecto en general son entregar un servicio o un producto que también podría ser un factor generador de impacto. Eso a modo genérico, siempre yendo de lo general a lo particular, y ahora vamos a ir al detalle. Entonces, la localización de las obras y el momento en que se ejecutan las acciones son preponderantes en la determinación de los impactos ambientales. El cuándo. ¿Por qué es importante el cuándo? Es relevante conocer cuándo se realizan las acciones y por cuánto tiempo, para analizar el estado en que se encuentran los objetos de protección. Y acá dice un ejemplo, la nidificación. Sabemos que distintas especies hacen este proceso de nidificación, pero no lo hacen a lo largo de todo el año, sino que existen ciertas temporadas. Por lo tanto, no es lo mismo ejecutar un proyecto en donde las especies que podrían estar en categoría de conservación y hay que entrar más en el análisis, podrían estar en el proceso de nidificación. No es lo mismo hacerlo cuando están precisamente en la nidificación a cuando no lo están. Por eso es tan importante es preguntarnos el cuándo, que tiene que ver desde este punto de vista de la localización y temporalidad. Por otro lado, también es importante el dónde. Es relevante conocer con exactitud el emplazamiento de obras y acciones para determinar con qué objetos de protección interactúa el proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo generar X proyecto cualquiera de sus distintas tipologías, que son varias, que se encuentran listadas también en el artículo 10 de la Ley 19.300, hacerlo en un área protegida que en un área que no es protegida. Y acá hay algunos ejemplos respecto del dónde y del cuándo. No es lo mismo desarrollar un proyecto en un área prístina, llena de vegetación, donde hay una especie de lago, hay recurso hídrico, donde se desenvuelven ecosistémicamente la fauna, flora y vegetación, a hacerlo en una zona que está totalmente antropizada, donde inclusive hay basura. Son distintas las circunstancias, y es por eso es que es importante preguntarnos el dónde ejecutamos el proyecto. Respecto del cuándo, acá tenemos dos cursos de agua, uno que está relativamente seco o el caudal es muy menor. Entonces, no sé, se me ocurre un proyecto de árido, desarrollarlo con esas características, a desarrollar este otro proyecto en donde efectivamente hay un caudal importante,
Y efectivamente van a haber mayores elementos naturales como fauna, etcétera. Por eso es importante preguntarnos el cuándo respecto del tiempo, ¿cierto? En época donde el río trae harta agua o cuando no lleva tanto caudal. Pasamos a la siguiente lámina que tiene que ver con los requerimientos para la ejecución de un proyecto, ya sea durante su construcción, operación o cierre, son factores que determinan impacto ambiental. Y es lo que mencionaba hace un rato. Los requerimientos para la ejecución de un proyecto, tales como la mano de obra, son importantes. Si el proyecto extrae o no extrae recursos naturales, por ejemplo, corta de flora por acondicionamiento de terreno, uso de agua de napa, son cuestiones que son precisamente factores generadores de impacto, porque si existe tal proyecto se va a abastecer de aguas de tercero, no es lo mismo que un proyecto que efectivamente va a ocupar el recurso hídrico y va a estar sacando X litros por segundo de agua de la napa. Respecto de los suministros, el manejo de insumos con sustancias peligrosas. Efectivamente, las sustancias peligrosas, un proyecto que genere estas sustancias peligrosas y otro que no, son, son se deben evaluar de forma distinta. El transporte, como ya hemos mencionado, movimiento de suministros, productos, mano de obra o residuos. Ya, acá hay una imagen respecto de lo que estábamos hablando de los requerimientos de la ejecución. Y nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Es lo mismo que lleguen 300 trabajadores a construir un proyecto en estos dos lugares, donde tenemos una localidad pequeña que con suerte tiene una carretera para poder llegar a la localidad, y por otro lado tenemos una ciudad ya grande, macro, lleno de carreteras, etcétera, que probablemente tiene mucha más oferta de servicios hospitalarios, perdón, de servicios de distintas índoles? Por lo tanto, que lleguen 300 trabajadores a la primera situación va a ser un poco más complejo porque seguramente va a saturar todo lo que es el hospedaje, hospitales, etcétera. Por otro lado, a la otra ciudad no debería ser así. ¿Sobre qué objetos de protección puede afectar la extracción o el uso de los recursos naturales? Acá hay dos imágenes respecto de lo que son los factores generadores de impacto de la extracción de los recursos naturales. Dentro de la extracción de recursos naturales, por ejemplo, la corta o el despeje del terreno podría estar afectando especies en estado de conservación. Y por otro lado, si es que un proyecto quisiere usar el agua, como lo mencionamos, no es lo mismo hacerlo en una zona que está en sequía, que está afectada, por ejemplo, por el cambio climático, etcétera. ¿Qué impacto puede generar el manejo de este suministro? Dentro de este suministro, imaginemos un proyecto que tiene una planta de hormigón o una planta de árido, ¿cierto? Que va a estar depositando en la zona aledaña a su proyecto estos insumos. Se generan distintas situaciones como la acumulación de áridos provoca compactación del suelo y también, aparte de la compactación del suelo, ¿cierto? Polución o suspensión de polvo afectaría a la calidad del aire. Entonces, por eso es que, para aterrizar un poco en la línea en la que vamos, es que dentro de los requerimientos de la ejecución de un proyecto están los suministros, y esos suministros, tales como los áridos, podrían generar o son factores generadores de impacto ambientales debido a a la suspensión de polvo o a la compactación del suelo. ¿Qué impacto puede provocar el transporte? Bueno, el transporte lo hemos mencionado, la congestión vehicular, que es precisamente algo que es un objeto de protección, eh, emisiones de gases y polvo o el ruido que generan estos vehículos. Las descargas de un proyecto son factores que determinan impactos ambientales y claramente, por ejemplo, un proyecto eh, que maneja y destina residuos, efectivamente, o genera esos residuos podrían generar un impacto. En relación a los riles, acumulación, manejo y destino de residuos líquidos, las emisiones, como ya lo he mencionado, descarga a la atmósfera como gases, material particulado, ruido, olor, etc. Acá tenemos algunos ejemplos de residuos, imágenes, ¿cierto?, de un vertedero, efluentes que podría generar el proyecto, como las descargas que ya hemos visto en específico, las descargas que generan los proyectos de los cursos de agua, o un tranque de relaves, por ejemplo, que es
es una descarga constante que se está generando dentro del tranque. Los proyectos generalmente mineros de otra categoría también podrían eh, generar esa acumulación de residuos. Y las emisiones, tanto atmosféricas como también los olores. Un proyecto en su fase de operación podría generar a través del manejo de su insumo malos olores que también podrían ser impacto. Los productos y servicios de un proyecto pueden por sí mismos ser factores que determinen impactos ambientales. Y claramente porque si produzco harina de pescado voy a generar un olor y cualquier servicio podría generar un ruido como la operación en un aeropuerto, ¿cierto? Es necesario conocer la descripción de los proyectos para identificar los posibles impactos. Claro, y para ir cerrando lo que es este capítulo de lo que son los factores generadores de impacto, es necesario en el capítulo de descripción de proyecto, aparte de las partes de obra, es necesario saber la localización, la temporalidad, los insumos, la fase de operación, qué es lo que producen para saber y identificar los posibles impactos. En resumen, algunos componentes ambientales son objetos de protección para el CIA, ¿cierto? Definimos los componentes ambientales, los objetos de protección particularmente en el artículo 11 de la ley 19.300. Los objetos de protección se caracterizan a partir de sus atributos. Los atributos era otro concepto importante para describir cada uno de estos objetos de protección. Los componentes ambientales interactúan entre sí generando un sistema, es cierto. La interacción entre componentes implica en la interacción de los impactos ambientales, que precisamente fue esa imagen donde vimos la descarga que podría ir afectando la salud de la población a través de la agricultura, los pozos, el espacio turístico, había un caballero que estaba pescando, etc. Otro concepto importante es el área de influencia, que es el espacio geográfico donde ocurren los impactos ambientales. Hablamos del concepto de área de influencia y factores generadores de impacto corresponden a las obras y acciones del proyecto, las cuales interactúan con distintos objetos de protección. Muchas gracias a todos y todas los oyentes. Espero que haya sido de ayuda y de conocimiento esta presentación. Y sin más, dejo a Luis, que está por ahí, si me escucha. Sí, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, como es habitual también, quiero invitar a los usuarios conectados en este minuto a que puedan realizar y canalizar sus preguntas a través del chat ya. Hay algunas que se han también respondido de manera interna, pero también invitamos a que hagan su pregunta relacionada a la temática que estamos actualmente presentando por medio del chat, ¿ya? También ahí lo invito a revisar las preguntas de manera interna también. Yo quiero compartir con ustedes y también damos este espacio para que puedan llegar preguntas, el siguiente contenido, ¿ya? Ahí van a empezar a ver dentro de poco mi pantalla y es algo que siempre nos preguntan por interno y también lo respondemos, pero también lo queremos dejar acá visible. Ya. Lo primero, esta es la página web del CEA, ya, www.cea.gov.cl, y cada vez que tenemos alguna presentación como esta dirigida a la ciudadanía o también una presentación de alguna guía o criterio que se haya publicado recientemente y que tiene foco completo a la ciudadanía, titulares, consultores o AECA, digámoslo así, siempre, además de la publicidad que se realiza o de la información que se entrega por redes sociales, también siempre está la comunicación, digámoslo así, por este medio que es más formal que la página web del servicio, ¿ya? En este caso siempre van a encontrar un pop-up como este que está acá en verde, en donde te está la invitación, dice, atención, capacitación online el martes 2 de abril. Y acá aparece la descripción de la capacitación ya, y como ustedes están viendo, están en este caso las dos capacitaciones para el día de hoy informadas, a las 10 de la mañana conceptos relevantes, que es esta, y a las 15 horas consulta indígena en el marco del CIA. Si ustedes pinchan estos enlaces, lo va a derivar a un formulario Forms, en el cual ustedes pueden de manera voluntaria poner sus datos, por ejemplo, y posteriormente los deriva a la presentación in situ. ¿Ya? Eso es súper importante porque es la forma en que tenemos, por ejemplo, de ingresar a la capacitación online. ¿Ya? Y también lo quiero compartir con ustedes, que es una pregunta que siempre llega, está aquí, se está cargando, ya, y es la página del SEA Capacita. Primero, seacapacita.sea.gov.cl es la página oficial del SEA Capacita. Y respecto a estas presentaciones, lo primero que quiero informar es lo siguiente. Acá
arribita, ustedes están viendo, hay una pestaña que dice grabaciones, ¿ya? Nos hemos preocupado ya de que acá vayan quedando cargadas todas las grabaciones de las presentaciones que se hacen durante el año, ya sea capacitación a ciudadanía como esta o también capacitaciones con un público objetivo más masivo que tiene relación con guías, criterios o documentos técnicos que puedan ser publicados. Por ejemplo, esta capacitación de conceptos relevantes, ustedes la podrían encontrar ya posteriormente acá, en donde dice componentes y aspectos de la evaluación ambiental. Al pinchar este enlace, ahí pues ya están viendo, aparece ahí voy bajando y pueden ver que aparecen las capacitaciones que se han hecho también con anterioridad. Ya aquí vamos cargando, sí, con un poquito de fase, evidentemente, las presentaciones que se han realizado con foco en ciudadanía, ¿ya? Los invito a revisar estas capacitaciones. Muchas veces hay preguntas que nos llegan a los distintos canales que tenemos de atención, ya sea al centro de atención de usuarios o también al correo comentarios.documentos. Y estos videos ayudan de alguna u otra manera también a resolver las dudas que puedan tener cada uno y cada una de ustedes, ¿ya? Así que los invito a revisar el SEA Capacita porque tenemos las capacitaciones grabadas y disponibles también para cuando ustedes necesiten verlas. Y algo no menor y que también es súper importante y lo destacamos, es la calendarización, perdón, de los cursos del SEA Capacita. Recientemente terminamos marzo, la semana pasada específicamente, y se acabaron los cursos de marzo, pero viene prontamente a contar del lunes 11 de abril, no, me parece que es del martes, perdón, estoy viendo marzo, casi. Acá tenemos a partir del lunes 8 de abril, ¿ya? Y durante la segunda semana de abril, digámoslo así, del 8 al 12, son las automatrículas de los cursos en el SEA Capacita. En esta oportunidad, los cursos que tenemos disponibles son residuos y efluentes en el marco del CIA, descripción de centrales eólicas de generación de energía, en el CIA, evaluación ambiental de la calidad del aire en el CIA, predicción y evaluación de impacto por ruido y vibración en el CIA, introducción a la evaluación del componente hídrico en el CIA y bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el CIA, ¿ya? Cada curso de estos cuenta con 1000 cupos disponibles, ¿ya? Y evidentemente cuentan con todo el mes de abril, desde el 8 de abril en adelante, para realizar el curso. Así que lo invito a matricularse. Son cursos que nos entregan una introducción muy importante a cada una de las componentes que se evalúan dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos, en el SEA Capacita pueden encontrar la calendarización de cursos y automatricularse, y también en la pestaña Grabaciones pueden encontrar las presentaciones anteriores, ¿ya? Bueno, aprovechando esta instancia, vamos a ir entonces, quiero dejar invitado también a mi compañero Carlos Rivas para que pueda estar acá en pantalla, y así vamos entonces con las preguntas que han llegado al chat, ¿ya? Carlos. ¿Todo bien por acá? Ya, Escuchando. Cuéntame. perfecto, Carlos. Vamos entonces con la primera pregunta que tenemos en el chat. Es de Nico, ¿ya? Y me parece que tiene algo de relación con pactos enérgicos o acumulativos. Te invito también a leer la pregunta, Carlos, en publicado para que vayas leyendo conmigo, ¿ya? Dice así la primera pregunta. En cuanto a la interrelación de impactos, ¿se considera solamente el proyecto en un vacío o se consideran impactos de proyectos previos? ¿O es un caso donde este aspecto es irrelevante porque los indicadores son compartidos en distintos proyectos? No sé si necesitas otra vez que te lea la pregunta. No, sí, lo entendí, lo entendí. Y para responderle a Nico, en un momento de la presentación salió el concepto de línea de base. Entonces, el concepto de línea de base habla de que cuando, bueno, primero para contestar la pregunta de Nico, no, no es irrelevante. ¿Por qué no es irrelevante? Porque cuando llega un proyecto, la situación, el titular de proyecto debe evaluar la situación sin proyecto, que es la línea de base. Y la línea de base incluye los proyectos que ya están ejecutados. Por lo tanto, si voy a llegar con un proyecto X que va a emitir emisiones y al lado ya tengo un proyecto que está emitiendo tales emisiones, la línea de base del titular va a ser incluyendo el proyecto que ya estaba. Por lo tanto,
A ese proyecto que ya está, le voy a sumar la generación de mi proyecto y de esa manera voy a poder evaluar en su conjunto y no solamente mi proyecto. No sé si le quedó claro a Nico, sino que pueda volver a preguntar. Sí, ahí vamos a ver, Carlos, si es que le quedó claro, Nico. Te invito ahí también a revisar las preguntas en el chat. Pero, Vamos pero entonces. para ser bien certero la respuesta, Nico, no, como él dice, no se evalúa el proyecto en su vacío. No es así, sino Sí, que sí se consideran otros elementos. gracias, Carlos, por tu respuesta. Exactamente, se consideran otro elemento. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Vamos entonces con la siguiente pregunta en el chat. Dice de Juan. Hola, una vez aprobada la evaluación, ¿esta tiene alguna vigencia que debe ser sometida a renovación en algún plazo determinado? Si existen actualizaciones, entre paréntesis, por ejemplo, consideración de cambio climático, ¿se debe actualizar la evaluación en esta eventual renovación? A ver, hartos, bueno, hay hartas cosas, hartos conceptos. Ya, lo primero, voy a ir como de lo general para poder un poco ayudarle a la pregunta de la persona. ¿Cómo se llama? Que no escucha el nombre. Juan, Juan, ya, para responderle a Juan. Lo primero es que el SEA, como dije, tiene un rol de administración del sistema de evaluación de impacto ambiental que propiamente tal tiene un carácter preventivo, ¿cierto? Cuando los proyectos se someten a evaluación, se evalúan antes de la construcción, por lo tanto se requiere prevenir cierto impacto que se pudiesen generar. Entonces, desde el punto de vista del CEI ya llega hasta, como él dice, la aprobación, que vendría siendo la RCA, en donde queda el historial del proyecto, de si en el caso de ser un estudio de impacto ambiental se aprobaron, o sea, las medidas hacen cargo de los impactos, y en el caso de ser una declaración de impacto ambiental, que no se genere impacto significativo, etcétera. Y también es que han establecido las condiciones. Generalmente los proyectos tienen una vida útil, ¿cierto? Entonces estamos pensando en el caso de que se le acabe la vida útil a ese proyecto. Eh, entonces, respecto de la renovación que habla Juan, estoy pensando que el proyecto podría ingresar nuevamente al sistema para extender esa vida útil, ¿cierto? Y en ese caso, cuando se someta de nuevo a evaluación para poder extender esa vida útil, respecto del concepto que él habla de renovación, efectivamente, los proyectos se someten a la normativa que se está aplicando en el momento. Y en ese sentido, si la normativa, instructivo, las direcciones están específicas respecto de cambio climático, tiene que considerarlo. Nosotros sabemos que nuestro país ha avanzado mucho en lo que es evaluación ambiental. La evaluación ambiental del año 2000 es distinta a la que se hace ahora en el año 2024. Y generalmente nos ha pasado que hay proyectos que se evaluaron de tal manera en el año 2002, por ejemplo, y cuando existen ciertas modificaciones de esos proyectos, se someten con la rigurosidad del momento. Algo muy específico o concreto para mencionarle a Juan es que dentro de este rol administrativo del Servicio de Evaluación Ambiental, se han ido publicando nuevas guías, nuevos criterios, como por ejemplo una guía que habla sobre cómo evaluar los olores, que antiguamente no se le daba tanto énfasis. Por lo tanto, si hay un proyecto que quiere hacer una modificación en esa línea, va a tener que tomar esa guía y evaluar respecto de los instructivos, guías, normativas que hay en el momento. Espero que se le haya respondido a Juan. perfecto, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Y recordamos que el chat está abierto, así que también si le van quedando dudas también con esta información que entra de Carlos, pueden ir ahí complementando su pregunta. Vamos con la siguiente pregunta en el chat de parte de Evelyn. Dice, ¿existe algún formulario o planilla para evaluar impactos ambientales en una construcción? Eh, l- no como formulario propiamente tal, pero yendo un poco a lo mismo que he conversado, que si ustedes van, voy a mirar acá al tiro y quizás tú ahí se los podrías mostrar, Luis, después, dentro de la página del Servicio de Evaluación Ambiental, hay una pestaña que dice Centro de Documentación, y ahí están los instructivos, guías, específicamente guías de descripción de proyecto y guías en relación a cómo evaluar los impactos, los objetos de protección en virtud del artículo 11 de la Ley 19.300.
¿Por qué me doy la vuelta tan larga? Porque precisamente ahí hay una guía que habla, por ejemplo, de la descripción de proyectos inmobiliarios, que lo asemejo un poco a lo, como a lo que él está mencionando de la construcción. Entonces, hay distintas guías, no formularios, sino que distintas guías que, valga la redundancia, te guían para presentar tus proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Gracias, Carlos. Sí, me parece súper bien la referencia. De hecho, vamos a aprovechar de dejar acá en el chat público el enlace a la guía que tú acabas de informar, que es la guía para la descripción de proyectos inmobiliarios en el CEIA, ¿ya? Así que gracias por la respuesta para Evelyn. Vamos entonces con la siguiente pregunta en el chat de parte de Tamara. Dice, previo a la ejecución de un proyecto, entre paréntesis, por ejemplo, construcción, ¿hay algo más además de la evaluación ambiental para comenzar a ejecutarlo? Sí, hay otro tipo de cosas, pero también dentro de lo que se evalúa en el sistema de evaluación ambiental son todas las cosas que tienen que ver con lo ambiental. Pero también existe un concepto que está muy ligado, que tiene que ver con los permisos sectoriales. Entonces, nosotros sabemos o instruimos todo lo que tiene que ver desde el punto de vista ambiental, pero sí sabemos que existen otros permisos sectoriales, permisos de edificación con las municipalidades, tramitaciones de MIDA, etcétera, con el Ministerio de Transporte y así con la gama de servicios del Estado que también participan de la evaluación. Pero sí hay que mencionar que el sistema de evaluación de impacto ambiental se restringe netamente a lo ambiental, todo lo que tiene que ver con esos permisos son cuestiones que están fuera de lo ambiental y que los titulares lo ven por separado con cada uno de los servicios del Estado. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Vamos entonces con la siguiente pregunta en el chat. Es anónima. Dice, hola, en el caso de que la emisión de contaminantes al aire cubra un gran espacio geográfico, pero su impacto solo puede manifestarse en un área más pequeña donde hay receptores, igual se toma como área de influencia todo el espacio al que llega la pluma de dispersión en este caso, si fuera, por ejemplo, ruido y no hay receptores alrededor. El área de influencia sería toda el área geográfica donde se escucha ese ruido. Interesante la pregunta, Carlos. Espero que la Sí, hayas... sí, la entendí. Ya, Y de hecho, en una de las láminas que presentamos, yo les mencionaba que, a ver, es que vamos por parte, porque el área de influencia está enfocada a un objeto de protección. Entonces, cuando estamos hablando de la calidad del aire, efectivamente es el aire, ¿cierto? Lo que estamos protegiendo. Y en este caso, la pluma de dispersión o el área de influencia va a ser más grande porque hasta donde llegue hasta el aire. Pero si después vemos la salud de la población, que dentro de lo que es la salud de población están las emisiones, está el ruido, están los residuos, etcétera, esa área de influencia efectivamente va a estar quizás más restringida donde están esos receptores. Pero eh, esa es la forma de hacerlo como por separado para, por una parte, evaluar la salud de la población dentro de esa área de influencia, que tiene que ver con todo lo que yo ya mencioné, que quizás va a ser más pequeña, pero probablemente voy a tener una más grande cuando quiero proteger, cuando estoy hablando del área de influencia de aire propiamente tal. Entonces voy a tener distintas áreas de influencias. Para poder como entender un poco, responderle anónimo, no es que solo por el hecho de que estén esos receptores va a ser más pequeña porque existe otro objeto de protección que que sí va a ser más grande y se va a abarcar más la totalidad respecto del área de influencia. perfecto. Gracias, Carlos. Vamos, al parecer, con la última pregunta hasta el momento que tenemos en el chat. También, anónimo. Y se refiere, o dice lo siguiente, te prefiero leértela y se la puedo leer conmigo, genial. La caracterización de las áreas de influencia mediante líneas de base, ¿poseen alguna vigencia? Como pregunta. Para el caso de fauna, la última guía sobre campaña de terreno ha determinado que es un año, con posteriores validaciones en caso de demorar mucho el proceso de validación. Pregunta, ¿se considera este mismo plazo de vigencia para otros componentes como flora y biota acuática? Mira, es una interesante pregunta. ¿Y qué puedo mencionar yo? Porque igual, mira, también hay algo súper importante respecto de lo que nosotros evaluamos, todos acá los colegas de evaluación ambiental, de como el caso a caso.
Efectivamente, si hay alguna guía que sea tajante respecto de que campaña de fauna es tal un año o dura tanto, eso se debe cumplir porque la idea de la guía es que se cumplan los criterios también. Pero generalmente digo, está el caso a caso porque también existen, nos ha tocado evaluar proyectos que se han retrotraído, han pasado más años y por ahí probablemente se ha ocupado la misma línea de base del momento, pero digo que el caso a caso porque se han evaluado distintas instancias como para decir, probablemente no es necesario una actualización, pero en el caso de que sí, en el análisis, en el caso a caso se requiera, se pide. No hay una respuesta por ahora tan certera al respecto, pero eso es más o menos como para poder a responderle anónimo. Perfecto, gracias Carlos por tu respuesta. Y tenemos, sí, ahora sí, la última, ya se ha cerrado el chat, tenemos la última eh, pregunta. También muy interesante y entretenida esta pregunta que nos ocurre a muchos al principio. Dice, de parte de Caro, dice, ¿por qué cuando uno quiere revisar un proyecto en el mapa, en el visualizador de mapas del CA, solo se ve un punto? Por ejemplo, hay una línea, en este caso de transmisión, de Antofagasta a Santiago, y solo se ve un punto. Eso no representa lo que es el proyecto. Eh, Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros ingresamos los proyectos, o sea, cuando partimos en la evaluación de un proyecto, la primera parte, el primer proceso que hacemos precisamente es la admisibilidad del proyecto, debemos colocar el punto representativo del proyecto. Efectivamente, hay proyectos áreales que son grandes y los lineales que son más complicados, en donde colocamos un punto representativo y un punto no va a ser representativo de una línea de, no sé, 50 kilómetros, 50 kilómetros. Ahora bien, así está hecho, colocamos un punto, probablemente eso, no sé si ahí tú me podías ayudar, Luis, está como en planes de mejora, de colocar más de un punto, mejor el polígono del proyecto o algo por el estilo. Pero igual la lógica de eso es como yo entiendo que es representativo y que más allá de ver la totalidad, que finalmente para ver el polígono completo uno podría entrar al expediente que es público, revisar el KMZ del proyecto y va a aparecer el proyecto en su plenitud. En este caso solamente es como para referenciar y está la opción de un solo punto representativo. Perfecto, gracias, Carlos. No, exactamente como tal lo dicho tú, es un punto representativo. Así que esa fue la última pregunta del chat, Carlos, y aprovechando que tú estás en pantalla, si te puedes despedir de la audiencia. Sí, claro. Un gusto haber participado de esta capacitación. Personalmente me gusta mucho presentar. Espero que haya sido de ayuda a las personas que escucharon y que hayan podido aprender. Todos los días se aprende algo nuevo, así que desde ese punto de vista me despido. Muchas gracias a todos. Gracias también a ti, Luis, Javier y Ricardo por el apoyo. Perfecto, gracias, Carlos. Me gustaría agradecer a Carlos públicamente por la colaboración, ¿ya? Y por las ganas que siempre le ponen en esta instancia de capacitación a la ciudadanía. Y también me gustaría dejar invitados a todas y a todos para la tarde. Tenemos una capacitación muy interesante que es consulta indígena en el marco del CIA, ¿ya? Y también los invito a revisar la página del SEA Capacita, en donde estamos dejando toda esta información que tiene relación con capacitaciones, ¿ya? Tanto con foco en ciudadanía como también otras capacitaciones que tienen relación con documentos técnicos, guías, criterios, entre otros. También refuerzo los canales de comunicación oficial del servicio, el centro de atención de usuario, donde ustedes también pueden resolver dudas respecto a la evaluación ambiental. Y les recuerdo que también como servicio tenemos un correo que es comentarios.documentos@ca.gov.cl, en donde pueden canalizar principalmente las dudas relacionadas a guías o criterios que están actualmente publicadas, ¿ya? Es decir, si tienen alguna duda o diferencia, discrepancia respecto a guías o criterios que están publicados, ustedes perfectamente pueden canalizar su consulta a este correo y van a tener también una respuesta por parte del equipo del Servicio de Evaluación Ambiental que está a cargo de responder estos correos. No me queda más que agradecer la audiencia y también a cada uno y cada una de ustedes por haber participado y haber realizado preguntas. Siempre refuerzo que las capacitaciones son muy importantes en el sentido de que también puedan llegar preguntas por parte de la audiencia. Así que se enriquecen, evidentemente, enriquecen la comunicación. Así que agradecidos por la conexión y nos vemos entonces a las 15 horas con consulta indígena en el marco del CIA. Agradezco a cada uno y cada una de ustedes y
nos vemos entonces a las 15 horas. Muchas gracias. Hasta luego.